Bueno, estamos acá con clase de consulta del trabajo práctico número 2, donde vuelven a preguntar cómo graficar las ecuaciones cuadráticas, que en realidad son funciones cuadráticas cuando las igualamos a la variable y. ¿Sí? Es el ejercicio 7 del práctico número 2, que dice graficar las ecuaciones cuadráticas y nos indican los ítems A y B. Bueno, graficar el 7, ¿no? Ecuaciones cuadráticas. Fíjense que para graficarlas las tenemos que igualar a la variable y. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo ya les había comentado en los videos anteriores que para graficar las ecuaciones cuadráticas, cuando las igualamos ahí, que son funciones, necesitábamos 3 puntos, ¿cierto? El vértice y 2 puntos simétricos respecto del eje de simetría. Tomemos, por ejemplo, el D, ¿sí? Cuando está igualada a un número, en este caso a 0, tenemos una ecuación. Pero, si borramos ese 0 y lo igualamos a la variable y, entonces ahora lo que tenemos es una función cuadrática, ¿sí? Bien. Entonces, para graficarlo vamos a necesitar dos ejes cartesianos, el eje Y y el eje X. Bien. Eje Y, eje X. Vamos a hacer una tablita XY donde vamos a ubicar, vamos a sacar los valores, ¿sí? Para 3 puntos, el vértice y 2 puntos simétricos, ¿cierto? Que pueden ser, vamos a nombrar a los puntos con letras mayúsculas, E y F. Ya habíamos dicho que cada punto en el plano tiene 2 coordenadas, ¿no? Una para las X y una para las Y. Bueno, entonces, si esta es nuestra función cuadrática ahora, porque está igualada ahí, ya no es una ecuación, sino una función. Cuando está igualado a un número, es una ecuación. Bueno, entonces, para encontrar el vértice, que tenía 2 coordenadas, teníamos la coordenada en X del vértice y la coordenada en Y del vértice. Bueno, eso de ahí abajo, una vez corta, dice la X del vértice y la Y del vértice. Entonces, para la X del vértice, sacábamos la cuenta, ¿sí? Hacíamos menos B sobre 2A. Bien, entonces, en esta ecuación, ¿cuánto vale B y cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Profe, no veo la ecuación. Es esta que está acá, la D. Ah, bien, B vale 1. B vale menos 1. Ah, sí, perdón. Vale menos 1. Entonces, menos B, ¿cuánto va a ser? Menos 1 quedaría 1 positivo, ¿no? Exactamente, 1 positivo. Y en el denominador, ¿cuánto vale A? Vale 2, que quedaría 4, porque 2 por 2 es 4. Bien, entonces tenemos un cuarto, es el valor para la X del vértice. Bien, lo anotamos ahí en la tablita. ¿Cuál va a ser el valor de Y del vértice? Tenemos que reemplazar en la fórmula acá la X por la X del vértice. O sea, que la Y del vértice la vamos a calcular haciendo 2 y en vez de X vamos a poner un cuarto elevado al cuadrado.
Bien, menos 1 sería menos 1 por x, o sea, menos un cuarto. ¿Sí? Ahora la x vale un cuarto, más 1. Y sacamos esa cuenta, ¿cuánto da? A ver, mi calculadora. O sea, profe, que la fórmula genérica esa sería 2 por vértice de x menos b más c. Vértice de x al cuadrado. Sí, todo depende de la ecuación que vos tengas, no va a ser siempre lo mismo. Si tenemos, el tema es que vos en la ecuación que tengas reemplazás la x por la x del vértice que calculaste anteriormente. No entiendo esa parte. La x del vértice que calculamos acá nos dio un cuarto. ¿Bien? Sí, sí. Esta x del vértice lo vamos a reemplazar en la fórmula en todos los lugares donde aparece la x. Ahí y ahí. ¿Bien? Por eso Perfecto. nos 2 por un cuarto al cuadrado menos un cuarto. Aquí lo ponemos entre paréntesis. No hace falta, pero lo ponemos. Esta es la x, ¿no? Menos x sería menos un cuarto. Lo reemplazamos ahí. Más 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, y sacamos la cuenta. 2 por un cuarto al cuadrado menos un cuarto más 1, 7 octavos nos da. Y ese numerito lo anotamos en la tabla. O sea que el vértice tiene coordenada para la x un cuarto y para la y 7 octavos. Bien. Entonces, ahora en el plano vamos a ubicar el vértice, ¿sí? Si este es el numerito 1, el 1 cuarto para las x tiene que estar. Ahí tenemos un medio y a cada medio lo dividimos así. Tenemos la unidad dividida en 4 partes iguales y tomamos una. Entonces, la x del vértice pasa ahí por el numerito un cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahí está. Ahí marqué con amarillo, no sé si se ve, lo marco con naranja. ¿Sí? Sobre ese valor de x va a estar el vértice. Y de y, ¿cuál es el que nos da? A ver, 7 octavos. ¿Cuánto es 7 octavos? 0,85 más o menos. Entonces, si este es el 1, el 0,85, mira, ahí está el 0,5, ahí estará el 75, por acá. ¿Bien? Entonces acá con verde yo marco un punto que ese va a ser el vértice de la parábola. Le puse la B corta. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno. Una vez que tenemos el vértice, tenemos que tomar dos puntos simétricos respecto del eje. ¿Sí? El eje de simetría de la parábola es la recta que pasa por la X del vértice. Esa que yo pinté de naranja. Entonces acá yo puedo elegir cuáles son los puntos simétricos, es decir, que están a la misma distancia del vértice que quiero tomar. ¿Cuáles pueden ser? A la misma distancia que qué, profe. De la X del vértice, de un cuarto, de la recta esta naranja. Tengo que tomar un punto a la derecha y uno a la izquierda, que estén a igual distancia de la recta naranja. Sería menos un cuarto.
La recta naranja pasa por el 1/4 positivo. Y Podría, menos un cuarto no sería lo contrario, que queda a la misma distancia de la recta, pero del otro lado, ¿o no? y para que estén a la misma distancia tienen que ser 2 puntos. Sería el menos 1/4 y ¿cuál otro? Y un cuarto. No, 1/4 es donde está el eje de simetría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el eje Y, el -1 y el 1 están a la misma distancia del eje Y. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Pero yo tengo acá la recta naranja que está corrida un poquito a la derecha, 1/4 a la derecha. Entonces, ¿qué puntos puedo tomar que estén a la misma distancia de esa recta naranja? Sería 2/4, profe. El 2/4 es esta que está acá. Perdón, menos 2/4, digo. Ahí sería menos 1/4. A ver, divido la unidad a la de la izquierda. Ahí está. La dividí en 4. Si yo tomo a la derecha el punto 2/4, que es un medio, ¿no? Este está a distancia, ¿cuánto hay? 1/4 de la recta naranja. Entonces el simétrico es el que pasa por 0. ¿Se dan cuenta? Tomo 1/4 a la derecha y 1/4 a la izquierda de la recta naranja. Entonces los puntos simétricos serían el 0 para las X y el 1/2 para las X, o sea, el 2/4, 1/2. Si yo tomo, por ejemplo, acá el punto 3/4, este está a distancia 2/4 de la recta naranja, ¿no? Porque tengo acá 1/4 más 1/4 son 2/4, o sea, 1/2, ¿no? Entonces, a la izquierda tendría que tomar 2/4. Bueno, de la recta naranja hasta el 0 tengo 1/4, hasta el menos 1/4 ahí tendría 2/4, ¿sí? Entonces, ahí tendría simétrico el menos 1/4 con el 3/4 positivo. No entendí, profe. La distancia de la recta naranja a la derecha, esta que estoy marcando acá, por ejemplo, Es de un cuarto. 2/4, ¿sí? Porque estoy tomando el punto este, el 3/4. Ah, yo los estoy midiendo con respecto a la recta negra, hacia a cero. ¿Con qué hay que medir entonces? Con el eje de simetría, que es la recta naranja, ¿sí? Pasa que la recta naranja no coincide. Si fuera la recta negra, puedo tomar el 1 y el -1, el 2 y el -2. ¿Se entiende lo que es simétrico? Claro, y la recta naranja está a un cuarto de la recta negra, porque es la distancia que tiene, y hay que tomar entonces a la base de la recta naranja un punto para un lado y para el otro. Claro, que estén a igual distancia. Pueden ser cualquiera, por ejemplo, puedo tomar el 2. ¿El 2 a qué distancia va a estar de la recta naranja? Va a ser una unidad más 3/4, ¿no? Tengo 1/4, 2/4, 3/4. O 2 sea que y va a 3. ser 7/4. A ver, claro, 7/4. El 2, por ejemplo, está a distancia 7/4 de la recta naranja. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? A la izquierda de la recta naranja, que está a distancia 7/4. Menos 5/4 sería con respecto a la recta negra, entonces queda 7 por desplazarse, o 6, ¿no? 6 para desplazarse hasta la recta naranja. A ver, si yo marco ahí el -2 y lo divido en cuartos, ¿no? En 4 partes iguales, tengo que tomar 7/4, ¿no? Entonces sería, acá tengo de la naranja a la eje Y, de la recta naranja al eje Y, que es la negra, tengo 1/4.
2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Acá estaríamos, ¿no? Sería, por ejemplo, ese y este. El 2 y ¿qué punto sería este? El 6 cuartos. 6 cuartos, negativo. ¿Se entiende ahora? Dos puntos simétricos a igual distancia. Podría, qué sé yo, tomar el 3 y entonces ya a la izquierda sería otro. Sí, profe, ya entendí. A ver, si yo tomara acá el 1/2, el simétrico respecto a la recta naranja es el 0. Porque esta distancia es igual a esta. Si yo tomara el punto, por ejemplo, el 1, ¿cuánto tengo acá? 3 cuartos, ¿no? Entonces a la izquierda, ¿quién está? 3 cuartos es el menos 1/2. ¿Entiende? Tengo que tomar dos valores de x que estén a igual distancia del eje de la parábola, o sea, de la recta naranja, que es la que pasa por la x del vértice. Bueno, ¿cuáles tomamos? Yo pienso que mientras más alejado de la recta naranja va a ser más fácil dibujar las ramas de la parábola. Si lo hago muy cerquita, lo puedo dibujar, pero me va a quedar muy junto todo. Tomemos el 2, que está bastante alejado, fíjense. El 2 está a distancia 7 cuartos de la recta naranja, ¿no? Tengo 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Entonces, a la derecha de la recta naranja tengo que contar 7 cuartos. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí. Sería el menos 1,5, que lo podemos escribir como ¿cuánto? 6 cuartos. Bueno, entonces noto para las x 2 y 6 cuartos, si lo simplificamos, nos da 3 medios, menos 1,5. O sea, menos 3 medios. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora, ya determiné dos valores de x simétricos respecto del eje de simetría de la parábola, ¿no? Esa recta donde yo doblo la parábola y las dos ramas coinciden. ¿Sí? Esa recta siempre pasa por la x del vértice. Bueno, tenemos el 2 y el menos 3 medios. Bien, estos puntos que van a ser simétricos en las ramas de las parábolas, el punto E tiene una coordenada en x de E le voy a poner, y tiene una coordenada en y, que es la y del punto E. Bien. La x del punto E ya la determinamos nosotros. ¿Cuánto vale? La elegimos, es libre, ¿no? ¿Cuánto vale la coordenada en x del punto E? Profe, yo no sé cuál es el punto E. ¿El punto E es la línea de simetría? No. ¿Te acordás que yo en el video anterior, la clase pasada, les expliqué que para dibujar la parábola necesitábamos 3 puntos? El Sí, vértice y 2 puntos simétricos, ¿no? sí, sí.
Bueno, eso yo le puse acá, fíjate, le puse la B de corta para el vértice y a los dos puntos simétricos puse E y F. Sí, Entonces, bien, ahí tenemos las coordenadas del vértice, estas van a ser de E y estas van a ser de F. Profe, eso nosotros lo elegimos. Lo eligen que sean simétricos del eje de la parábola. Que estén, la X de E y la F de E tienen que estar a igual distancia del eje de simetría de la parábola, de la recta naranja. sí, profe, entiendo. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la X para el punto E? Un cuarto. No, este es el E. Lo elegimos ahí que valía 2. Ah, perdón, vale 2. 2. Bien. Entonces, la I del punto E que nos está faltando acá, que no la conocemos, lo calculamos, reemplazando el 2 en la fórmula. Este 2 lo reemplazo acá en la ecuación, en la X, y voy a poder calcular la I del punto E. Sí. ¿Cómo? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces si yo reemplazo ese 2 acá en la función, voy a encontrar el valor de I para el punto E. Entonces me va a quedar 2 por 2 al cuadrado menos la X que vale 2 más Profe, 1. disculpe, ¿qué fórmula está usando? Perdón. Esta, la de la ecuación cuadrática que yo le igualé ahí, ¿sí? Para poder graficarla, la parábola. Para cada X tengo un Y, que es un punto de la parábola. La Ah, parábola, perfecto, me confundí con lo de abajo que está arriba donde está escribiendo. la parábola tiene infinitos puntos, ¿sí? Fíjense, la Sí, parábola, profe. acá el A de la parábola, el A es positivo, entonces tiene las ramas hacia arriba, ¿no? Acá está el vértice, este es el eje de simetría del vértice, perdón, el eje de simetría de la parábola. Si yo doblo el papel por la recta que pasa por la X del vértice, las dos ramas coinciden. Entonces, ahora la I del punto E la calculo con la fórmula acá, reemplazando en la X. ¿Cuánto me da esa cuenta? 7. Bien, nos da 7. O sea que el punto E tiene coordenadas 2 para las X y 7 para las Y. Lo vamos a graficar en el plano, ¿sí? 2 para las X, o sea, está sobre esta línea. Y el 7 buscamos en el eje Y. Este será 2, 3, 4, 5. Ustedes lo hacen con los cuadritos de la hoja cuadriculada, les va a salir mejor. 7. Entonces, acá vamos a tener, lo voy a pintar de color verde, la ubicación del punto E en el plano. ¿Se dan cuenta? Sí, profe.
Bueno, ahora, para el punto F, como son simétricos, ¿qué quiere decir? Y bueno, que el punto E, si yo doblo el papel por el eje de simetría, las dos ramas van a coincidir, punto E con el punto F se van a superponer. Entonces, O sea que sería -2. si nosotros, ¿cómo? O sea que sería -2. No, el punto F tiene coordenada para las X -3/2, está acá sobre el -1,5. Entonces, ¿qué es lo que sería eso de doblar el papel? Por el eje de simetría. Acá, esta parábola. Si yo doblo el papel por la línea punteada, que estoy marcando acá. A ver, dame un minutito. Ahora sí, bueno. Lo de doblar el papel, esto que te decía, si vos tenés una parábola y vos doblas el papel por la línea punteada, que acá te la voy a pintar de color azul, esta línea punteada, ¿la ves? Sí, Que es la recta que pasa por el vértice. Si vos doblas el papel ahí, ponele que yo pintara con témpera una rama de la parábola. Yo doblo el papel, cuando abra van a estar las dos ramas pintadas porque son iguales. Cuando doblo el papel se superponen las dos ramas. sí. ¿Se entiende? Entonces, suponete que yo pinto con témpera azul una rama de la parábola. Yo doblo el papel, cuando lo abra me va a aparecer la otra rama pintada. ¿Entiende? No lo entiendo con esa analogía, pero me estoy pensando que sería como que usted junta las dos y después las abre y quedan simétricas con respecto al eje central, o algo así. Sí, algo así. Ah, perfecto. Entonces, como son simétricos, fíjense, el punto F también para la I va a estar acá. También nos va a dar 7. Ahí va a estar el F. Hagamos las cuentas para ver si me creen. Fíjense, el punto F tiene coordenadas para la X. Le vamos a poner la X de F. Y para I, la I del punto F. ¿Bien? La X de F es esta que elegimos nosotros, -3/2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y la I de F cómo la puedo calcular? ¿Con la ecuación? Exactamente. Reemplazamos en la ecuación este valor donde está la X. Ahí, bueno, y ahí, ¿no? Sacamos la cuenta. Nos va a quedar 2 por -3/2 al cuadrado menos, acá sí pongo paréntesis porque me tengo -3/2 negativo, ¿no? -3/2 de X más 1. Saco esa cuenta, ¿cuánto va a dar? A ver. Yo digo que tiene que dar 7. Si hemos hecho todo bien, tiene que dar 7. ¿Cuánto les da?
Sí, profe, dio 7. Bueno, eso es porque son simétricos, ¿bien? Y ahora que ya tengo 3 puntos, puedo dibujar la parábola. La voy a pintar de violeta, ¿no? Una rama va a pasar por E y la otra rama va a pasar por F. Bueno, Claro, lo que me confundo ahora es que dice menos 3 medios el X. No tiene nada que ver eso, ¿no? Ah, ya entendí, perdón, perdón, cierto que está simplificado. Ese fue la profe. ¿Qué pinta? Se acordó. Onda, ¿por qué está sobre uno en la parte de la Y? ¿Por qué está sobre uno la parábola? Salió la profe. Y me olvidé que se está grabando. Se cortó internet. Pero no, no dije nada mal. No pasa nada.
Hola, hola, volví. Hola, profe. Bueno, no sé qué pasó, se desconectó y bueno, ahí volvió. Bueno, estábamos acá con el ejercicio 7 que pedía graficar las ecuaciones cuadráticas. Que para eso las igualábamos ahí. Una consulta, ¿por qué quedó en el eje Y 1 ¿En arriba? qué? En el eje Y, ¿qué? Y la parábola inicia sobre 1. ¿Eh? Que en el eje Y de acá de la gráfica, que están las dos cuadrantes, digamos, inicia la palabra sobre 1, sobre No, la línea superior. no. ¿Cómo que inicia sobre uno acá? Sí. Y bueno, pasa que la rama, una de las ramas de la parábola corta el eje Y. Ah, pero no tiene que ser desde el principio desde cero, digamos. No, la parábola puede estar por acá, puede estar por acá. Fíjense, esta parábola, si la parábola corta el eje X, estos son los puntos de las X1 y X2 cuando nosotros buscamos la formulita de Bragamusta. ¿Sí? Sí. Fíjense, si la parábola corta el eje X, tenemos las dos soluciones distintas, reales. Si la parábola, por ejemplo, tuviera el vértice sobre el eje X, así, acá tendríamos las dos raíces iguales, x1 igual a x2. Y en los casos donde la parábola no corta el eje X, por ejemplo esta, le va a dar que no tiene solución en los reales, es decir, adentro de la raíz, cuando hacemos la formulita, nos queda un número negativo. Entonces, cuando la parábola no corta el eje X, es porque no tiene solución en el conjunto de los números reales. Las raíces de una ecuación cuadrática son los puntos de corte de la parábola con el eje X. Por eso, fíjense, si nosotros igualamos a 0 la función, ¿qué significa? Que la y vale 0, ¿sí? Entonces cuando la y vale 0, nos da Perdón, lo profe. mismo que x. Estoy ¿Cómo? viendo las fórmulas y el vértice empezó en un cuarto. Después sacamos los determinados valores de X y Y, pero no llegó a la fórmula en la que hicimos para que la parábola empezara desde 1 y no desde otro valor. Porque como usted dijo, ahí empieza desde varios lados. Pero ¿cómo se determina eso? No sé qué le llamas vos que empiece. ¿A qué te referís con que la parábola empieza? Me Que parece tenemos que las es dos el ramas vértice. y que corta el eje Y en el valor 1 y no en el 3, 4 o 0. No lo corta en uno, corta cerca de uno. Pero eso es por la parábola. Cada parábola va a cortar al eje Y en un punto distinto. Claro, yo quiero saber cómo se determina eso. O si es Ah, que es así. no, donde la parábola corta el eje Y, fíjate, le das Eso. el valor 0 a la X. Si yo le doy a la X el valor 0, este que te pinto acá con rojo, te va a dar el valor de Y en que la parábola corta el eje Y. Fíjate, ¿Cuál pintó de rojo, profe? si la X vale 0, estamos parados acá en ese punto, ¿no? Acá, ahí es 0 de la X, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Bueno, cuando la X vale 0, si vos querés saber dónde la parábola corta el eje Y, lo sacas con la fórmula. Mira, a esta fórmula, si yo le doy 0 el valor a la X, te va a decir dónde corta el eje Y. Acá. Si la X vale 0, esto vale 0. Esto vale 0. Bueno, y te queda la Y igual a 1. Ah, perfecto, ya entendí.
¿entendés? Entonces, si vos haces en la tablita y le das el valor 0 a la X, te va a decir dónde la parábola corta el eje Y. Cuando la X vale 0, la Y en este caso vale 1, pero eso depende de cada parábola, no todas van a cortar ahí en el mismo punto. Ah, perfecto. Porque había entendido que terminaban en 7 de altura y la separación con respecto a la línea sería dada por las fórmulas que hicimos antes, pero no entendía esto. Cada punto de la parábola va a tener un único valor de X y un único valor de Y, pero la parábola tiene infinitos puntos. Vos en particular me preguntás, ¿y por qué corta en 1? Y bueno, porque para 0, cuando la X vale 0, la Y vale 1, entonces corta en 1. Perfecto. Pero si vos tuvieras otra ecuación, por ejemplo, si esto fuera más 2, cuando la X vale 0, cortaría en 2, es decir, estaría todo una unidad más arriba. Perfecto. Bien. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Profe, en realidad no empezaría de 0,87, no llegaría a 1. Cuando la X vale 0, sí, vale 1. Claro, pero en este ejemplo que nosotros vimos, o sea, el vértice de Y empieza en 0,87. Claro, pero la X del vértice no es 0, la X del vértice era un cuarto. La X del vértice está acá, entonces lo que vale 0,87 es este punto verde de la B, del vértice. Ese es el que vale 0,87 acá para la Y. Este punto Y para verde. calcular, disculpe, para calcular 0,87 se usó la fórmula de la ecuación, digamos. Claro, acá nosotros sacamos la X del vértice, lo reemplazamos en la fórmula y nos dio 7 octavos, que esto aproximadamente era 0,85, 87. Perfecto. 7 dividido 8 nos da aproximadamente 0,87. Perfecto, ahí entendí. Bien, ese es el punto del vértice. Para 0 va a pasar por 1. ¿Quieren que hagamos otro de ejemplo? Bueno, profe, no hay drama. Mejor. Hacemos otra, a ver. Borro este. Fíjense, el valor de A de la ecuación, ¿sí? Nos dice si las ramas van hacia arriba o si las ramas van hacia abajo. Ahí nosotros, como el A vale 2 y es positivo, las ramas de la parábola van para arriba. ¿Quieren que hagamos uno con las ramas negativas? O sea, perdón, con las ramas hacia abajo. Este ya lo hice. Bueno, profe. Bueno, a ver, ¿y cuál podemos hacer que tenga las ramas hacia abajo? ¿Cuál de las parábolas que está ahí tiene las ramas hacia abajo? ¿El F puede ser, profe? Claro, el F porque el valor de A es negativo. Todos los otros tienen valor de A positivo, es decir, todas las otras parábolas estas van a tener la rama hacia arriba. A ver, hagamos el F. Le teníamos que igualar a la ecuación a la variable Y. Entonces ahora en vez de una ecuación tenemos una función. ¿Sí? Y podemos armar la tablita de XY. Bueno, a ver si se entendió. Díganme ustedes cuáles son las coordenadas del vértice. La X y la Y del vértice. ¿Cómo encontrábamos la X del vértice?
Asignándole un valor a x y reemplazándolo en las x de la ecuación. Pero para el vértice no es un valor cualquiera. Sería menos b Era sobre menos 2a. b. Eso, Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale la x del vértice? menos 2 sobre 2 por 1. Sobre 2. Menos 2 sobre 2 por menos 1. Porque la a vale menos 1 acá. O sea que sería menos 1. 2 por menos 1 nos queda menos 2 dividido menos 2 nos da 1 positivo. ¿O no? ¿O estoy equivocada? ¿Saqué mal la cuenta? No, está bien, creo. Porque 2 por menos 1 es menos 2, sobre menos 2 es 1. Muy bien. Entonces la x del vértice vale 1. Ahora les pregunto, ¿cuánto vale la y del vértice? ¿2 por menos 1 da 1, da 2 positivo? No, da menos 2. Ah, ahora sí. Nos queda menos 2 sobre menos 2, que es 1 positivo. 18 quedaría, profe, el y del vértice. A ver, vamos a chequear. Menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 15. Nos queda. Fíjense que acá el menos esto no va entre paréntesis, ¿no? Porque no es menos 1 al cuadrado. Es menos, es este menos que está acá, es ese. Ojo ahí. Entonces, sin paréntesis, menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 15, 16. Bien. Entonces vamos a ubicar el punto del vértice acá en el plano, ¿no? Tengo 1 vale para las x y tengo que buscar para las y el 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, capaz que estoy haciendo mal puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, más o menos. Ustedes con los cuadritos le va a salir mejor. Acá estaría, vamos a pintar de color verde, el vértice de la parábola. O sea que el eje de simetría, a la derecha, el eje de simetría, vamos a pintar la recta naranja de la parábola, pasa por acá. ¿Ven? O sea que el vértice es x de, y16, x0. X1. Ah, perdón. Lo hemos calculado acá. Sí, perfecto. Bueno. Listo. Ahora tenemos que elegir dos puntos simétricos. Ahora está más fácil encontrar dos puntos simétricos del 1. Uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Quién eligen? ¿Cuáles eligen? Podría ser el 2 y el menos 1. El 2 está a distancia. ¿Qué distancia es del 2 a la recta naranja? 1. 1. Perdón, 2 y 0. Ahora sí. Bien. Si el 2 está a distancia 1, el simétrico es el 0. Entonces podemos poner para los puntos E y F
2 y 0. Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer la I del punto E? ¿Qué tenía que hacer? Reemplazar en la ecuación. Muy bien. Reemplacen a ver cuánto da. ¿Cuánto les da? Calculen la I de E y la F de E. Bueno, la F de E ya está. Yo, fíjense, digo 0, esto es 0, 15 me 0. dio, profe. Va a dar 15 y 15. O sea que ¿Y de cuando dónde sale eso, profe? reemplazas la X de E en la ecuación y sacas la cuenta. A ver, la I del Ta. Sí, menos, entendí. bien, sería menos 2 al cuadrado más 2 por 2 más 15. Y esto nos da 15. Y para la I de F, también reemplazo y me va a quedar menos 0 al cuadrado más 2 por 0 más 15. Y esto se anula, me da 0, 0 más 15, me da 15. Los puntos simétricos para la Y siempre le va a dar el mismo valor. Para la X no, pero para la Y sí. O sea que acá tendríamos un punto por donde pasa la parábola. Este es el 0,15, este es el punto F. Y el punto E está a la derecha, en el 2,15. Acá tenemos el punto E. Y ya con esos 3 puntos, el vértice y 2 simétricos de las ramas, la trazamos. Esta parábola sí va a cortar al eje X y vamos a tener 2 soluciones reales distintas, ¿sí? Por ejemplo, este va a ser el valor del X1 de la fórmula de Bragg-Muttal y este va a ser el X2 de la fórmula de Bragg-Muttal. Va a tener 2 soluciones reales distintas. Profe, Sí. una pregunta ¿cómo se dice? Para ponerle un valor a E y a F, ¿qué requisito hay que tener el tipo? ¿Puede ser cualquier número? Que sean simétricos del eje de la parábola. O sea, del 1 de X. No, de la X del vértice. En este caso es 1, pero la X del vértice va a ser distinta para todas las parábolas. Ah, no, sí, pero digo del 1 de X de este ejercicio. Claro, acá la X va a valer 1, que es la del vértice, esta. Ya entendí. El eje de simetría, la recta naranja, siempre va a pasar por la X del vértice, por este. Profe, Sí, ¿por qué entendí, profe, no gracias. puso X2, X4? ¿Cómo? ¿Por qué en el gráfico en la recta de X puso X4, X2? ¿A dónde puse X4? A este es X sub 1 y este es X sub 2. Cuando nosotros hacemos la formulita de Bragg-Muttal, que ponemos X1, X2, que es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo eso dividido 2 por A, ¿sí? Esto nos da las raíces de la ecuación cuadrática, ¿bien? Esas raíces son donde la parábola corta al eje X. Vamos a tener ahí un X1 y un X2. Entonces, gráficamente, el X1 y el X2
son los puntos de corte de la parábola con el eje X. Si yo tuviera una parábola que no corta el eje X, por ejemplo, que esté así, nunca va a cortar el eje X, ¿sí? Entonces, que significa que el determinante vale negativo, entonces no tengo solución. Si yo tuviera una parábola con el vértice sobre el eje X, por ejemplo, que ese fuera el vértice, entonces acá tengo que x1 es igual a x2. Acá es cuando el determinante vale 0. Y acá cuando el determinante es negativo, que no tiene solución real. ¿Por qué? Porque las ramas no cortan al eje X. Ah, profe, la fórmula para una ecuación cuadrática se llama Bragamuster. Sí, Bragamukta se llama el árabe que la inventó, o al que se le atribuye. Ah, perfecto. Claro, ahora pensando, profe, en el ejercicio de recién no lo hicimos a eso, a los cortes, porque iban para arriba, ¿no? No, no, ¿No? no hace falta. Que estos cortes solamente se hacen cuando la parábola va hacia abajo. No, también puedo tener una parábola, suponete, puedo tener una parábola con las ramas hacia arriba y que el vértice esté abajo del eje X, por ejemplo, una parábola así. Va a cortar también. ¿Te das cuenta? Claro, sí, pero yo me refería al ejercicio de recién. O sea, eso no hace falta. En este ejercicio, nosotros tenemos que esta parábola sí corta el eje X. El que habíamos hecho antes no cortaba. Era el F. No, el F. ¿Cuál era? El que estaba acá. Que lo borré. El que hicimos El P, anteriormente no cortaba el eje X. Y entonces acá les muestra, este sí corta el eje X, si ustedes buscan las raíces van a ver que les va a dar dos raíces reales distintas y va a coincidir con esos valores. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora entendí este tema, gracias. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Compañeros, las compañeras. Por mi parte, yo no tengo más dudas que este profe en trigonometría. Por ahora, lo que tengo entendido es que la estoy llevando bien. Después, si me equivoco en algo, bueno, mandaré mensaje al grupo. Bueno, yo por ahora, profe, no tengo ninguna duda, así que bueno, si me llegase a surgir alguna duda en el grupo o cualquier cosa. bueno. Bueno, quienes no tengan dudas se pueden desconectar, no hace falta que se queden, no sé si no hay más preguntas, terminamos, cortamos la grabación. Yo quiero esperar por si alguien tira alguna duda para verlo nomás, pero para seguir aprendiendo, digamos, pero yo por mi parte no tengo ninguna. Bueno, bueno.
Hasta la próxima clase, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao. Que anden bien.